Listo. Ahí nos vemos. Sí, o si no lo ponemos como así. Acá. O con así o algo. Eso. O quitamos esto. O, ¿por qué tal si movemos esta hasta allá? No sé. Venga, papá, venga eso. O lo colocamos, o no sé si allá donde está, pasa que va a estar atravesado. Y lo colocaron en el teléfono que nos reflejara para ¿Y acá. si se lo doy a Chucho para que grabe? Sí, vamos a mover esto para acá. ¿Para dónde es usted? Como que para acá. Eso, El teléfono se pone como por acá, nos sentamos nosotros como por acá. eso, tranqui en el cuarto. Lento. No, no se ve, tranquilo. Bueno, ya van. Sí, ya aguanta ahí Así no el teléfono para la carga. O sea, para que esté grabando 1 hora y media sin que vaya a pagar o algo así, ¿sabes? Yo creo que sí. ¿Te llevan 5 minutos? No, llevamos 1 hora y media. Está revisado para YouTube. ¿Y qué? Hola amigos de YouTube. Nada, sí, 55 megas. Tengo 55%. Eso no. Entonces. Bueno, entonces ya estamos grabando. Deberíamos ya de comenzar más o menos con lo que serían los temas que serían para el examen del día martes. Uno de los principales. ¿Qué pasa? ¿Qué va a estar dando una intro, Javier? Bueno, No, eso pero cuenta, vamos a eso decir cómo cuenta. nos ¿Qué llamamos. más empezamos? Buenas tardes. Vamos a decir cómo nos llamamos. Ahí sí se ve bien. No vamos a decir cómo me llamo. My name is Ibeco. Ya My estamos favorite listos. color is. Bueno, ya estamos listos. Estamos dando el teléfono para empezar el tema. Eso le digo. Ok, ¿quién empieza con lógica? El tema de la lógica, no sé si Eliezer lo tendrá por allá. Pues yo la tengo acá. No lo tengo así. Léelo tú. De la lógica jurídica. ¿Tienes el tema de la lógica Sí, jurídica? Léelo. Sí. Bueno, vamos a empezar con la lógica y la lógica jurídica. Vamos a hablar primero de qué es la lógica. La lógica es la ciencia y el arte que dirigen los actos y la razón para alcanzar el conocimiento de la verdad. Su función principal es enseñar a pensar correctamente, organizar las ideas y llegar a conclusiones válidas. La palabra lógica proviene del griego logos, que significa palabra, razón o pensamiento, y del término logía, que significa ciencia o estudio. Por ello, etimológicamente, la lógica significa la ciencia del pensamiento o del razonamiento. Es fundamental ya que la lógica viene como siendo instinto del ser humano. Yo por lo menos tenía una investigación aparte, precisamente utilizando inteligencia artificial. Tenía una definición también por acá. La lógica se define fundamentalmente como la ciencia del arte de dirigir los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Etimológicamente, el término deriva del griego logos, palabra, razón, y de logia, ciencia o saber, lo que originalmente significaba lo relativo a la ciencia y el saber en general. También tenemos acá la naturaleza y el objetivo de la lógica. La lógica posee una doble condición que va prevaleciendo hasta la actualidad. Una es como ciencia, es decir, es una disciplina teóricamente que estudia los entes de la razón, y también como un arte. Es una disciplina práctico-normativo que enseña a ordenar los juicios y razonamientos en el discurso y la controversia. En cuanto a su objetivo de estudio, se distingue entre objeto material. Este abarca los actos del pensamiento, el concepto, el juicio y el raciocinio aplicados a cualquier ciencia o arte, y el objetivo formal, que se ocupa exclusivamente de la rectitud de dichos actos para captar nociones, enunciar juicio y formular conclusiones válidas.
También tenemos la división de la lógica. Las fuentes presentan dos formas principales de clasificar el ejercicio lógico: lógica científica natural versus natural. La lógica natural es la inclinación innata del ser humano a jugar rectamente mediante el sentido común. La lógica científica es la teorización elaborada para perfeccionar y afinar esa capacidad natural mediante métodos rigurosos. Tenemos la lógica formal versus la lógica material, que la lógica formal o menor establece las reglas para la rectitud del pensamiento. La lógica material o mayor etimológica estudia la objetividad del discurso y el grado adecuado entre el entendimiento y la realidad. También algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que son los tres actos de la mente. La lógica formal organiza el estudio del pensamiento en tres conceptos, operaciones progresivas. Tenemos el primero, el concepto. Es el representativo intelectual simple de la esencia de una cosa, sin afirmar ni negar nada de ella. Eso también lo estudiaremos un poco más a profundidad en el próximo tema. Tenemos el juicio, que es el acto voluntario por el cual la mente afirma o niega algo de un sujeto. Su expresión externa es la preposición o proposición. Y el razonamiento o raciocinio, que es la operación más compleja donde a partir de verdades conocidas se llega al conocimiento de una nueva realidad. Su signo externo es la argumentación. Tenemos los principios axiomáticos. Existen leyes universales del pensamiento que son evidentes por sí mismas y sirven de base para todo hacer científico. Principio de no contradicción. Nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto, lógicamente no se puede afirmar y negar a la vez en un mismo predicado de un sujeto. Principio de identidad. Todo ser es igual a un ser a sí mismo. Y tenemos el principio de exclusión de un tercero. Entre dos proposiciones contradictorias no caben en términos medios. Un predicado se afirma o se niega de un sujeto. Principio de la razón suficiente. Todo ser debe tener su propia razón que lo sustente. Y principio de igualdad. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Tenemos la lógica jurídica, que se define como el estudio de las normas de la lógica formal aplicables al discurso y procedimientos jurídicos. No se trata de una lógica con leyes especiales, sino de la aplicación del logos universal a la ciencia del derecho para garantizar la coherencia del sistema, evitar contradicciones y justificar las decisiones judiciales de manera científica. Por lo menos este tema nos da un preámbulo o nos da una pequeña introducción a lo que serán, como la expliqué, los tres actos de la mente que deberíamos definir ya en los otros temas, que son el tema de concepto, tema de juicio, el tema de razonamiento. Vean, yo le pedí un análisis a Flash de la lógica jurídica. Dice, la lógica jurídica se define técnicamente como el estudio de las normas de la lógica en cuanto son aplicables al discurso y los procesos jurídicos. Bueno, yo tengo otro concepto. La lógica es una disciplina fundamental para el pensamiento humano porque señala a razonar correctamente y a distinguir argumentos válidos de los incorrectos. En el ámbito jurídico, la lógica es esencial para interpretar las normas, construir argumentos legales y garantizar decisiones justas y coherentes en el derecho. Los principios axiomáticos de la lógica sirven como base para todo razonamiento, ya que establecen las reglas fundamentales que permiten que el pensamiento sea claro, coherente y verdadero. Y sin contradicciones. Ya podemos comenzar. ¿Qué piensas si comenzamos con lo que serán los tres actos de la mente, el tema del concepto? No, hagamos algo. Saquemos un concepto nuestro, tipo un análisis nuestro de la lógica. Pero lógica o lógica jurídica. Lógica y lógica jurídica. Las dos. Vale. Y alguien que lo escriba. ¿Era la pega? Ok. Entonces la lógica sería. ¿Para ti qué es la lógica? La lógica.
esencial de todo el instinto del ser humano. Es fundamental. ¿Cómo es? Esencial, Es la esencia de... instintiva del ser humano. Y de cierta forma la lógica está en Una disciplina. Sí. Sí. Una disciplina. Coño. ¿Cómo se va a lanzar? O sea, la lógica dirige los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Esa palabra está chévere. Dirige los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Y no puede ser eso una mentira. ¿Mm? No puede ser eso una mentira. No. Tiene que ser alguna verdad. Exacto. Es el raciocinio correcto. Los actos. Ayuda a... Porque, o sea, estamos hablando de conceptos, preposiciones, proposiciones. Bueno, yo tengo un concepto de preposición que Más que dice todo la que- proposición. vamos a hablar de proposiciones de preposiciones. Pro. De pro. Bueno, entonces es una oración declarativa, es una frase que afirma o niega algo sobre la realidad. O sea, una proposición es verdad o falso. Ahí no hay otra cosa. No está media, pues es blanco o es negro. Exacto. Entonces dividir los actos de la razón hacia ¿Cómo? Dirige el acto de la razón Hacia la proposición. Hacia distinguir argumentos válidos entonces ¿qué se hace? de los incorrectos. O sea, la proposición, como afirma o niega algo, es la base del juicio. Exacto. Porque un Es la juicio el juicio es ese acto voluntario con el cual tú afirmas o niegas algo. Yo tengo definiciones de la lógica según diferentes autores. A ver, ¿qué le Si parece? quiere, Es el acto A ver. natural del ser humano. diversos filósofos Sí, han claro. definido la lógica de distintas maneras. Me la tengo que imaginar. Aristóteles como ciencia de la demostración, San Agustín como arte de razonar que conduce a la verdad, Santo Tomás de Aquino, arte que dirige el acto de la razón, Escoto, arte del silogismo, y Kant, ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón, Hegel, ciencia del pensamiento y sus leyes, Stuart Mill, ciencia de las operaciones mentales para valorar la prueba, Balmes, enseñanza del conocimiento de la verdad, y Lipps, ciencia de las normas y leyes del pensamiento. Lo importante de saber ahí es cómo que definen casi todos parecidos que es una ciencia. Ajá. Que la lógica casi todos lo definen como ciencia. Y, Y es un arte, como ajá. ese San Agustín. Y Kant y Hegel seguían más por lo que es la lógica jurídica, creo yo. Porque dicen que la Porque lógica Kant dice ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Y Hegel ciencia del pensamiento y sus leyes. sí, pues, recuerda que la lógica jurídica como concepto personal, las investigaciones que hemos hecho nos definen que la lógica jurídica es el estudio de la norma de la lógica formal aplicable al discurso y procedimiento jurídico. Claro, pero yo. Empecemos por lógica. Creemos en el concepto de lógica. Según yo, todo lo que escucho. A ver, es el acto natural del ser humano para aplicar su juicio natural en la cotidianidad de la vida. ¿La cotidianidad? De la vida. Yo creo que de la vida al término final ya está La cotidianidad. Sí, en la cotidianidad. en la cotidianidad, sí, porque Bueno, yo siento vivir que... la vida es algo Sí, cotidiano, sí, ¿no? sí. Bueno, por eso ya no estamos redundando. Pero a ver, ¿qué les parece? Es el acto natural del ser humano para aplicar su juicio natural en la cotidianidad. Es el acto natural. ¿Mm? Léelo, ¿no? Sí. Es el acto natural del ser humano para aplicar su juicio, aquí redondo, natural en la Y tan cotidianidad. natural. Para aplicar su juicio, porque el juicio es un acto voluntario, pues, o sea, Sí, exacto, lo que hizo un acto voluntario. En cambio, la lógica es involuntaria, ¿cierto? No, No, Es voluntaria. voluntaria es Claro. porque la lógica es voluntaria. Sí, porque o sea, vos podés no pensar. enseña a distinguir argumentos de los válidos
pero tú no decides si aplicarlo o no. Simplemente. Simplemente, Pero, simplemente aparece. Pues. Aparece, exacto. ajá, claro, es Pero como bueno, yo sé que sí. que tú ponle, que tú te pongas a decir, mira, me gusta esta cosa, tal, me la voy a robar, me la quiero robar. La lógica. Entonces la lógica es no, que y hay el juicio. consecuencias. El juicio sabe la consecuencia de eso. ¿Cierto? Ajá, Sí. ajá, es lo que te hace distinguir de lo bueno. correcto y lo válido. Ey, eso está muy, muy básico, pero está muy chévere. Te hace definir lo bueno de lo malo. A ver, ok. Es el acto natural del ser humano para aplicar su juicio en la cotidianidad, que te hace distinguir lo bueno. Que te hace lo que hace distinguir lo que se llama. Ajá. Que hace distinguir lo bueno y lo malo. Y lo absurdo. Que lo absurdo. Y la palabra absurdo era como el toque filosófico. Ok, Y lo absurdo, claro. esa es lógica jurídica, ¿cómo la definimos? Yo tengo algo aquí muy, muy básico que le pedí que me dijeran un ejemplo. Que es lo siguiente. ¿Para qué funciona esto para los abogados? Entonces, me lanzó que si te imaginas un edificio, la ley es como un ladrillo, pero la lógica jurídica es el cemento que lo mantiene unido a las leyes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar esto? A evitar contradicciones, a justificar decisiones y a detectar mentiras. La lógica jurídica. Yo creo que también o sea, la lógica es lo que te da tu subconsciente para aplicar la ley. Según yo. Ahora ya me estoy viendo las 5 más o menos. Ya, Sí. No, no creo. No, sí. a ver, No. Bueno, ahora perdón. Un poquito menos. ahora el objeto de la lógica tiene tres objetos: concepto, juicio, razonamiento, raciocinio. Y esos son los procesos de la mente, O sea, ¿no? los tres actos de la Los mente. tres actos de la mente. Ajá. Es que El Sí. objeto material, ese. No son tres nada más, son tres actos de la mente, que son concepto, juicio y raciocinio. ajá, Es que estamos hablando del objeto material y luego del objeto formal. El objeto formal se enfoca en la corrección del pensamiento, es decir, en analizar si los razonamientos están bien construidos. La lógica no estudia el funcionamiento psicológico del pensamiento, porque eso le corresponde a la psicología. De ahí, la lógica jurídica se basa más en el objeto formal de la lógica. Ajá, exacto. Y los problemas de la lógica jurídica se basa más en todo eso, en el objeto formal de la lógica. Como dice que se define como el estudio de las normas de la lógica formal aplicables. O sea, la corrección del pensamiento. Exactamente. Y bueno, ¿Ustedes se acuerdan de la norma de las notas esenciales? Yo me acuerdo de eso. claro, Ya cuando hablamos de lógica, que dice que las notas esenciales son muy importantes. Y eso. Pero no me acuerdo nada de eso. Cuéntame. ¿Qué ha pasado aquí? pues ya tenemos los tres actos de la mente, una definición de lógica, creo que estaban sacando la definición de lógica ahorita. Lógica jurídica. el concepto de lógica jurídica. La lógica jurídica es la aplicación de la lógica al ámbito del derecho. Consiste en estudiar cómo las reglas del pensamiento lógico se aplican a 1. Interpretación de las leyes. 2. Argumentación jurídica. 3. Razonamientos en procesos judiciales. Y 4. Decisiones de jueces y abogados.
En otras palabras, la lógica jurídica permite analizar y construir argumentos jurídicos correctos. O sea que no, realmente la lógica jurídica ayuda a la no arbitrariedad, pues. Yo creo que también la lógica jurídica busca no ir más allá, sino basarse en el concepto De lo correcto. mediante la interpretación de lo correcto. O sea, tampoco salirse de O sea, no, a la no arbitrariedad, que es como lo que es. Pone tú que el juez diga, no sé, me da la gana de que el tipo así sea inocente, no, vaya preso, va preso. Entonces, pues, lógica. qué arrecho que los O sea, que se puede decir que conceptos las teorías son como reglas. Reglas para la lógica. Claro. no, La analiza, la estudia. Por eso. La estudia, no las La lógica jurídica. no las estudian, las interpretan. la interpreta, la interpreta. Igual también es como que influye mucho en la decisión del juez y ya, Sí. O sea, que la lógica eso jurídica. también es aplicable. Aquí, No bueno, sí tengo solo alguna. la interpreta, sino Bien que loco, que nada más que la lógica jurídica, la lógica jurídica estudia lo que debe ser. Así, en verdad. O sea, sí, Claro, porque estamos hablando de lo correcto, de la no arbitrariedad de lo que dice ella. O sea, El eso deber es lo ser, que- tiene que ser el deber ser. Estudia el deber ser. Estudia el deber ser. ese. Sencillo, la lógica jurídica también estudia el deber ser. en el segundo parcial él irá a colocar las diferentes interpretaciones de los autores, de los conceptos. Él dijo que no en la clase, que él iba a tratar de tomar en cuenta autores, que iban a hacer conceptos y bueno, supongo que verdadero y falso. Porque él Bueno. Sí. en el primero psicólogo y Psicólogo con autores y yo hice. pero si es de lógica jurídica, es fácil porque es Kant y Hegel. Y ya. ah, eso se ve ya un montón. Qué horrible cantidad. Toma. Ajá, por eso es que es fácil porque de una vez pasan sus. Y Aristóteles y Aquí no. de la lógica como tal, pues. ¿Ustedes con quién vieron doctor? ¿Tú con quién viste doctor? La estoy viendo. No. La estoy viendo. ¿Con Es quién? raro. Con. Areli. Nah, No, yo no le todavía. Deontología es lo máximo mientras no sea con la profesora. nah, de verdad que yo no entiendo por qué. No, mentira, no estamos grabando ya. Ay, no importa, eres pana. ¿Verdad? Pero es que no sé, como que toma mucho concepto católico o algo así, o sea, No, lo que pasa es que Areli ella toma mucho concepto básico y ella no se sale de ese concepto básico. Deontología se supone que es de interpretar Ajá, los conceptos ya básicos y a ella exacto. no le gusta interpretar sino los conceptos que están. Y si tú no le colocas el concepto como está, no vale. En serio, o sea, que ella no le trae. Sí, igualmente si tú colocas el concepto como está y a ella no le gusta, Ya dicta y todo en la clase, o sea, no explica sino dicta. yo, si tú vas bien, te recomiendo que no la retires. Pero si no vas bien, retírala y vela con Eduardo en un intensivo. ¿Verdad que yo hice eso? Yo raspé con ella. Yo raspé con ella y saqué con Eduardo 19. Mentira, 18. Y no le presenté. No, no. 16 y no le presenté lo que iba a hacer. Ah, la vamos. Ok. Juli Pues claro, si ella ya había visto esas clases. Después me ayudó la IA a comer a distancia. y no desarrolla el colegio. Ay, era a distancia, no, qué chévere. Pero eso no te lo cuentan en las horas del intensivo. Tú pagas el intensivo, o sea, de odontología creo que vale 20, 25, 30 dólares. Y 25. es 25. Vale, ahora toca 25. 25. 25 vale de odontología. Yo la metí, la vi en intensivo y ya. Yo fui introduciendo el derecho y metodología 1 en intensivo. Ah, yo también. Sí. Yo creo que ahorita en intensivo voy a meter. Yo intensivo, voy para la playa. Ah, pero usted sí. No, yo sí voy a meter Ah, intensivo. yo soy bien. Sí, en 4 años. Yo tengo un amigo que se graduó su maculado con 3 años y medio. No, Pero es
que él veía 7 materias, o sea, lo que le dejaba el penso, y 2 todos los años de intensivo, todos los años. Claro. Deberíamos ponernos muy viciosos. Sí, es cierto. Todo para aprender. Meterle así. ¿Ustedes son de primero o segundo año? Yo soy el primero. Yo soy de segundo, pero tengo materia de primero. Sí, yo soy el ¿No tiene un micro con la parte? Está pequeño. No, micro, sí, ya sé. Tú estás en segundo. Tú estuviste en el introductorio del año antepasado. ¿Tú cómo entraste? ¿Por Pina? Ah, en el introductorio, Ajá. sí. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Porque sí, No. del año antepasado. Es porque yo no te dije en el introductorio. Sí. O sea, de por sí yo no te había visto Sí, en la facultad. Yo tampoco. O sea, que se ve visto ustedes no se lo había visto, pero yo. No, Ella es falta. sí, yo soy muy fantasma. a nosotros porque. A mí porque me conoce todo el mundo, o por la buena o por la mala. No, pues a mí me conocen porque en el introductor, digo, en el intensivo, yo vi con la profe Sandra. La que pasa. Pero igual, o sea, ella me había sacado de la clase porque me atropellaron. Sí, ¿Cómo así? me atropellaron y yo estaba en el intensivo, claro. Yo asistí, dejé de asistir una semana porque yo obviamente bravo. Estaba atropellado. Bravo. La lógica nos indica. O sea, lógicamente. La lógica dice Literal. que no puede asistir no a clase. Ajá, exacto, mire, ve, un ejemplo lógico. Para que vea que no estamos hablando pura paja, sino estamos aplicando No, la no, lógica. Aplicando una vez con ejemplos de la vida real. Ejemplo muy real. Sí, Muy real, muy real. No asistí en toda la semana, pero aún así yo dije, no, bueno, voy a caerle, voy a asistir. Ah, pues, o sea, incluso era algo de que si yo me bajaba del carro y caminaba hasta el salón 9, ya se me echaba el carro. Claro, que algo muy reciente. Sí, sí, es que es reciente, mira, ahí está. Ah, pero tú operado. Sí, a mí me cosieron. Oh my gosh. Yeah. Sí, y ella me decía, no. ¿Por qué no Quique. vino a clase? El justificado médico de eso, ¿dónde está? Sí, ella llegando con en muleta. Pero es que yo tengo fotos hasta Ey. cuando los bomberos me auxiliaron. ¿Se imagina una broma así? Que usted llegue en muleta y que le pidan hacer la constancia médica aún. Sí, todavía. Chamo, eso sería muy Todavía, porque yo llegué y entonces ella llegó así y me dijo, ¿usted por qué no asistió a clases toda la semana y tal? Bien molesta y yo, pues, me atropellaron, profe. Así, lo más relajada. Yo llegué a mi introductorio en muleta, porque a mí me habían operado del ojo. Y yo llegué en muleta y fue el punto de que pensaban que era paja, y yo tenía una rodilla así. Y no me querían cambiar de clase, porque yo tenía terapia. A mí me habían asignado unas aulas de clase y yo no podía asistir a esas aulas de clase. Y uno de los profesores, no diré el nombre, no quería hacer el cambio, porque decía que introductorio no se podían hacer cambios. Hasta que yo tuve que ir a dirección de escuela y la vaina y decirles, vean, me descubrí todo y le dije, estoy operado, no puedo estar en esta clase. A veces se ponen místicos de pana. Sí, no, yo he tenido, ahorita últimamente ando teniendo amigdalitis a cada rato, pues como es ya, pues no puedo así. Y bueno, el primer video tenía amigdalitis así, amor, y ya me dolía hasta para tragar. No, pero los ríos no es la mitad. ¿De qué otra cosa? Concepto. El concepto. Ajá, Ah, volvamos. No, siempre hemos estado aquí. siempre Esa es verdad, estamos es verdad, es verdad. Estamos base a la aplicando la lógica directamente a la vida real. El profesor cuando ve el video va a decir, nah, estos bichos, qué mierda. ¿No?
Claro. Y está para tuyo. Sí, sí, se imagina, grabamos viral alguna vez así. Ahorita empezamos, vamos a cocinar y empezamos a grabar. Ok, yo tenía aquí, según el plano, había analizado un poco el plano que el profesor creó, y entre lo que estaba en el tema hablaba concepto de concepto. Ajá. Sí, sí. Dice que es una simple representación intelectual de la esencia o utilidad de una cosa, sin afirmar ni negar. Claro, se mencionó anteriormente. Es el concepto un fenómeno tan simple y claro, tan simple y claro en sí mismo, que ni admite definición ni la necesita. Solo se puede dar de él una explicación aproximada. Tenemos la formación de los conceptos. Los conceptos son fruto de una elaboración de los datos reales que la mente opera por medio de su facultad abstractiva. Sí, Abstracto. yo también pensé en esa palabra. Abstracto. Y los conceptos jurídicos es la base de todo pensamiento racional del derecho. O sea, el concepto es como todo, es como Es como lo todo La ya representación intelectual de la esencia de una cosa. O sea, si Ah, nosotros vamos a definir que la mata es verde, pues es verde. Pero, Ya. pero ahí dice que el concepto no es una definición. Ahí dice que el concepto no es una definición. Es una aproximación, acto sin afirmar ni fundamental de negar. la mente. Sí, o sea, por ejemplo, lo tengo así. Se define como la simple representación intelectual de la esencia de una cosa. Sin llegar a afirmar o negar. Exacto. Está bien. Bueno, yo lo tengo Es el así. mismo que tengo, es el mismo que tengo. Es como el significado de una cosa, según yo. Yo Pero lo tengo esencial, o sea, así. simple. En la lógica clásica se reconocen tres actos fundamentales de la mente. 1, concepto. 2, juicio. Y 3, raciocinio. El concepto es el primer acto del pensamiento. Consiste en la simple representación intelectual de la esencia de una cosa, sin afirmar ni negar nada sobre ella. Ajá, lo que tengo. Ajá. Lo que tenemos. Lo que- Es decir, cuando la mente, ajá, aquí Sí, o está. sea, ya tenemos la idea. Bueno, pero para que se repita así, Sí, claro, o sea, no, por lo más importante es que el concepto no se llega, ni se afirma, ni se niega nada. Exacto. Es solamente un concepto. ¿Entiendes? Un concepto, un concepto. es decir, cuando la, ¿En serio? cuando la mente capta una idea, por ejemplo, contrato, persona, justicia, solo la representa mentalmente, pero todavía no emite un juicio sobre ella. Ajá, que el juicio es el segundo acto, ¿no? O el Ok. tercero. El concepto, Segundo. el concepto es el significado de una cosa sin definición. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? El significado de una cosa sin definición. Sí, es como llevar esa cosa a lo más simple. Ah, A lo más simple que hay. O sea, Una estamos hablando de la mata. representación, una representación. Es muy fundamental. Capta la esencia del objeto. Sí, es como captar la esencia. Ajá. Ajá. Aquí puras palabras y puros conceptos de introducción al derecho. Yo tengo trabajo con introducción al derecho. Nadie, ¿no? No, usted no, pero la profesora Luz no lo ha dado usted. Bueno, tuvo suerte. ¿Con quién tú lo viste? Con María Virginia. Ah, yo también. No, yo lo vi en intensivo. En un mes nos grabamos 97 temas. No, yo no pude verlo así. Y me pasé con 17. Con 14, creo. Miren, necesito parar un momentico porque me están llamando. Ajá, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a parar? Pausa. ¿Lo va a pausar y lo va a llamar? Pausa. No, pero para que no se pare la grabación, grabemos así sea un poquito. No, entonces pausa. No, pero pausalo. Ah, bueno. ¿Por dónde íbamos? Íbamos por concepto. Ahora, El concepto puede definirse como una representación intelectual simple de la esencia o naturaleza de una cosa. Características importantes: no afirma ni niega, no establece relaciones, solo capta la esencia del objeto. Por ejemplo, el concepto de contrato representa la esencia general de todos los contratos posibles, sin referirse a uno en particular.
O sea, el concepto te da solo como una introducción de lo que es la cosa y el objeto de lo que se está hablando. Pero no te define, ni te Ni te desglosa, afirma, ni ni te, niega algo. ni te desglosa el tema. Exactamente. Ok. Tú eres inteligente, ¿vale? Es como englobar todos los temas en un concepto. ¿Cómo? Es como englobar todos los temas sobre un concepto. No sé qué dijo, pero. Sí, pero yo es algo tampoco. esencial. No sé qué dijo, pero. Como algo fundamental. La esencia del objeto. Hablando aquí también, ya me acordé de las notas esenciales y las accidentales. Entonces a mí me gusta investigar un objeto con ejemplo. Entonces, por ejemplo, la nota esencial es lo que hace que algo sea lo que es. Ejemplo, en un robo, el ánimo de lucro y el apoderamiento son, o sea, es la nota esencial, porque si yo quito esas dos, ¿cómo se dice? Esas dos palabras, ya el delito desaparece, deja de ser un robo. Y la nota accidental, que es lo que se puede cambiar sin alterar lo esencial del concepto, que sería si el objeto es robado, era un reloj o un teléfono. O sea, si yo le robo aquí el teléfono y le robo el anillo, sea lo que sea, le estoy robando. Si yo quito el teléfono y quito el anillo, a la final estoy haciendo el acto de robar. Que esa sería la nota accidental. Y la esencial, bueno, que es el ánimo de lucro. O sea, De que lo hagas bajo un fin. bajo un fin, exacto. Pero yo creo que no es accidental. De que tú lo quitas porque tú lo estás haciendo, no por accidente, sino lo estás haciendo. Claro, porque es como, o sea, yo puedo quitar ese objeto sin alterar lo esencial, que es el robo. Estamos hablando de un robo. Yo creo que el ejemplo no aplica. No. Yo creo que el ejemplo no aplica, ¿por qué? Imagínense, porque tú lo estás haciendo con conciencia. No Cuando- roba con conciencia. Y ahí, Claro, no robar con conciencia. claro, y ahí tampoco se le dice robo, sino se le dice hurto. Ahí tú no estás hurtando. Robo es un concepto diferente. Violencia. O sea, exacto, aplica violencia con un arma, con un arma blanca, como sea. Pero el hurto que estás cometiendo lo estás haciendo bajo una conciencia. Entonces no sería accidental. Literalmente lo estás haciendo con un fin. Ya un hurto accidental sería, por ejemplo, de que tú me des un vaso de agua y de repente, no sé, yo me tenga que ir y ese vaso de agua yo me lo llevé. Claro, pero o sea, el accidental es que, por ejemplo, tú puedes llevar el vaso de agua y te puedes llevar el agua y a la final solamente te estás robando. Digo, Robar es si. no, pero no es Claro, que claro, robar, sí, claro, sí. yo no, eso no me importa. Sí, Lo que quiero que ustedes me entiendan es que así si usted se lleva el agua o el vaso de agua, estamos haciendo la misma acción de hurtar. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero hay uno que, es natural. ¿Cómo es? Los dos conceptos. Eso es esencial y Ese. accidental. Las notas esenciales, notas esenciales y notas accidentales. Y se le dice accidental porque. Ah, no, eso es No, perdón, accidental y. esencial. O sea, lo esencial es como la esencia. ¿En serio? Es que se escucha loco, pero así es como la esencia. Pues. ¿En Si serio? tú le quitas Las la notas esencia, esenciales son esencia. son la esencia del concepto. No, Si tú le quitas esa esencia al concepto, cambia. Ya deja de ser lo que es. Por eso no me metí a filosofía. Bueno, sí. ¿Por qué? pero usted es un filósofo, ¿verdad? Yo no sé por qué no estudié filosofía. Sí. Porque el concepto solo se explica. El concepto es considerado un fenómeno tan simple y evidente que no admite unas definiciones estrictas. ¿Están escuchando? Para explicando la esencia de lo que ella acaba de decir. Se volvió ¿Qué pasa? Aristóteles. Platón y Papá. Ya va, orden. ¿Qué va para el segundo parcial? Con un poquito de concepto, ¿no? Concepto, juicio, raciocinio y lógica. Eso va para el segundo parcial. Sí. Concepto, juicio, raciocinio. Silogismo y interpretación jurídica, ¿dice usted? La interpretación jurídica es el tema 7. Y lógica jurídica. No, Eso va. eso va, ¿no? Sí, es lo que estamos practicando. Por eso, porque si no va lógica y lógica jurídica, estuvimos 35 minutos hablando.
Es que sí, porque lógica es un tema. La lógica, concepto, lógica. Vea, notas esenciales son aquellas características fundamentales que constituyen la esencia o utilidad de un objeto. Ejemplo, en una norma conceptual que define el domicilio, las notas esenciales serían el lugar de la residencia habitual de una persona. Las notas accidentales son aquellos aspectos secundarios o contingentes del objeto que están representados mentalmente. La naturaleza se caracteriza porque pueden estar o no estar en el objeto sin que éste deje de ser lo que es o se altere su esencia. Función. No define al objeto, sino que describe en sus circunstancias particulares que no afectan su definición técnica. A mí me gusta la manera de estudiar de. Y si pone ahí en la inteligencia artificial que le dé bajo cada uno de los conceptos que van para el parcial un ejemplo Claro, y los interpretamos. siempre ayuda. Porque entonces estamos hablando de concepto, listo. Ah, vos pones un ejemplo del concepto. No, ejemplo del concepto no, el concepto no creo que tenga ejemplo. De nota esencial y nota accidental. Eso. El contrato. El contrato, aquí mismo lo dice, el contrato representa la esencia general de todos los contratos posibles, sin referirse a uno en particular. O sea, el concepto de contrato es la esencia del concepto. ¿Qué? El concepto de contrato. O sea, Claro. el contrato es como algo general. Es como que. A ver, ponte que estamos hablando de carros Ajá. y tienes una idea, una visión general de carros, no de solo una marca en específico, sino es una globalización sobre Un vehículo. Sobre ese tema. ajá, Sobre ajá, todo, puede ser vehículos también, Pero pero también ahí puede ser entra repuesto de motos, vehículos. carros, Todo. todo eso. Exacto. Entonces, eso es lo que es concepto. Ok. O sea, como El concepto esencial es literalmente. Ajá. Pero miren, le estamos tratando de sacar un concepto al concepto. sí. Y el concepto no se puede, no admite una no tiene definición. definición. Ajá, solo Un puede concepto. explicarse o describirse de manera aproximada. Ok. Okay, esto ocurre porque es una operación mental básica del entendimiento. Okay, materia y forma del concepto. Dentro del concepto se distinguen dos elementos. Materia es la realidad o el objeto percibido. Forma es la manera en que la mente capta esa realidad, es decir, la esencia intelectual del objeto. Por ejemplo, la realidad concreta, distintos contratos. La forma intelectual, la idea general del contrato. ¿Entiendes? La idea concreta es como distintos cargos. Ok. Okay. Y la forma intelectual es la idea general de un carro en específico, creo. Ok, ya. Ya va, la que tú explicaste primero. La del contrato. Ajá. No, la del contrato. Donde generaliza varias cosas. Ajá. ¿Cuál es eso. esa? O sea, miren, aquí da el ejemplo de un contrato, ¿no? O sea, del concepto contrato. Entonces puede ser contratos de varios contratos diferentes, distintos entre sí, pero se globaliza en un solo concepto, que es el contrato, que son todos lo mismo, un contrato. Ya entendí. Que me Por los estaba- carros. Sí. Salud. Gracias. Salud. Vale. Ok. Son dos. ¿Mm? Son dos Ah, no, mira. La realidad concreta es distintos carros. Veas distintos carros. Y la forma intelectual es la idea que tú te haces de un carro o de varios carros. Ok, la idea concreta es precisa. Ajá. ¿Y la intelectual? La idea. Mira, Ok. la realidad concreta es la realidad.
tú ves varios carros. Ujú. Y la forma intelectual es la idea, la imaginación de que estás viendo un carro. Me agota la mente. Sí. Ok. Ya entendí. Sí, sí, sí. Qué Estamos bien. hablando de cuál es la raíz del tema ahorita. Mira, pusimos de Forma ejemplo. ideal. La forma del concepto. Pero forma el concepto. Del concepto. Forma el concepto. Ajá. Es forma del Entonces, concepto. ajá. Entonces estamos viendo sobre la realidad concreta. La concreta es específica. Ajá. Ajá. Específica es que tú estás viendo el concepto en sí. Exacto. Estás viendo, este es un carro rojo. Y la forma intelectual es la idea de que te estás imaginando que aquí hay un carro rojo. Por ejemplo, a ti te dicen, coño, te están hablando de un profesor. Tú te imaginas a muchos profesores. Ujú. Eso es la concreta. Ese es el concreto. No. No. Ese es el intelectual. Ajá. De que a ti te dicen, mira, que un profesor es muy estricto. Tú te imaginas a diferentes A profesores. una persona. Ok. Exacto, pero a ti te dicen, el profesor Javier es muy estricto. Esa es la Es la concreta. Es la Es concreta. un concepto concreto porque están hablando de algo Ajá, y el específico. profesor Pero está aquí. cuando era Sí, intelectual, visual. por lo que Exacto. dice, si uno se imagina, y si el Ah, profesor es muy estricto, uno se imagina un profesor con un cara de culo. Claro, en general. O sea, tú imaginas, eso sería a la intelectual de que tú... esa es la forma. La forma, mira, está la materia, que es la realidad La o forma el de la vida. objeto percibido. Y la forma se desglosa en la realidad concreta y la Ujú. forma intelectual. Y eso es. La realidad concreta es cuando te imaginas distintos profesores. Sí. Y la forma intelectual. No, la realidad concreta. Me confundí. Ah, ya entendimos. Bueno, Todos lo ya. entendimos, papi. Ajá, exacto. ¿Cuál es la intelectual? ¿Ah? ¿Cuál es la intelectual? La que uno se imagina, cuando me explican Ah. algo, uno se imagina más o menos Ujú. el ámbito o lo que posiblemente sería, Ajá. y la concreta es cuando ya es más en específico de lo que te explican, más en específico. Y ahí la idea concreta se pasa por el forro el concepto del concepto. Porque no tiene definición. El concepto del concepto no tiene definición. Pero la forma concreta del concepto tiene definición. Yo lo leí ahorita, creo. Que sí. ¿Sabes cómo se formalizan los conceptos? Ya, mira, lo leí. A ver, Bueno, lo que está llamando. este proceso implica una abstracción, es decir, separar lo esencial de lo accidental. Sinónimos de concepto. ¿Qué dice? Ajá, sinónimos de concepto. En filosofía y lógica se utilizan varios términos similares: idea, noción, intención y representación. Ok. Todos se refieren a la aprehensión intelectual de un objeto, aunque cada palabra tiene matices distintos. Pero cada palabra de qué? De concepto. No, o sea, hay sinónimos de concepto. Ah, ok. Pero yo creo que eso no es necesario. Porque no, es que nos estamos centrando mucho en concepto y me está volando la mente. Sí, Sí. eso es algo abstracto. Si dejémoslo con que el concepto es concepto y el concepto es una mierda porque tiene muchas cosas. Vámonos para juicio. Eso tan. Ah, pero falta más. ¿Qué juicio? Es algo que se hace en los tribunales para sentenciar. No, pero aquí falta. No, pero coloca concepto de juicio. Así, aquí está. Bueno, yo tengo que el juicio es la segunda de las tres operaciones de la mente. Y verdad que representa una operación mental completa en la que el entendimiento afirma o niega una relación entre Concepto. exactamente concepto. Ok, sí, mira. Concepto general de juicio.
El juicio es una... Ajá, bueno, aquí lo mismo que dice. El juicio es un acto de la mente mediante el cual afirmamos o negamos algo de un sujeto. Mientras que el concepto solo capta una idea o esencia. El juicio relaciona conceptos o formas en un enunciado completo. O sea, a ver, es decir, ponle, el concepto es un carro X. El juicio es, este carro es malo. El carro no arranca. El entendimiento afirma o niega. ¿Verdad? Ese es el juicio. Ajá. Que el carro está malo. O sea, No, ajá. yo digo que más sería como que si el carro te gusta o no te gusta. Eso sería un juicio. A ver, yo creo que el juicio es esa decisión que afirma según lo que ve. Porque bueno, también el carro en el concepto es muy, siento que es muy específico. El carro tiene mucho que ver. Claro, Eso eso es es como más un esencial. Claro, pero no, bueno. Si hablamos de Ajá, mira los ejemplos que dan acá. Justicia y virtud son conceptos. La justicia es una virtud, es un juicio, porque establece una relación entre ambos. la justicia es una virtud porque establece una relación entre ambos, entre el juicio y el concepto. Entre justicia y virtud. Mira, justicia y virtud son conceptos. La justicia es una virtud, es un juicio, porque establece una relación entre ambos. O sea, los unen en una sola. Diversos filósofos lo han definido de distintas maneras. Ya no falta mucho. No tiene para nosotros, pero Sí, pero así es. mientras tanto, siguen ahí. Eh, Ya nosotros estamos ocupados, o sea, resolviendo vainas. Se nota. Vea, profesor Javier, cuando usted esté viendo el video, tenga en cuenta que solo ella y yo somos los que estamos estudiando. Ellos se fueron a no sé. Este podcast está llegando gente ya. Ese es un juicio. Ajá. Ese es un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Ese es un juicio. Que él y yo nos quedamos acá, estamos estudiando. Entonces, Ese es un acto del juicio. El No, concepto ya va. el concepto es estudiar. algo muy simple. Ajá. No, O sea, ustedes sacan un juicio de que ustedes están estudiando. ajá, Y el concepto, estudiar. ¿cuál sería? Estudiar. Ajá. Es nuestro Bueno. mundo, caray. Permiso. Permiso. Pero fino. Vale. Hola, ¿Cómo estás? un gusto. Bueno, un gusto. Miren, estamos estudiando para que cuando vean la hermenéutica sepan qué es la hermenéutica. Wow. La hermenéutica es una Estamos cosa grabando. loca. Chica, aquí hay una. Gracias. Ok, Ah, ya. muy bien. Aristóteles. Proposición donde el entendimiento afirma o niega algo de una cosa. Pero ese es bajo el concepto de que Ya, Sobre Ese será el el tema de juicio. juicio. auxilio. Ajá. Sobre el juicio. Estamos en juicio, ¿no? Ok, vuelvo y repito. El juicio es un acto de la Voluntario. mente. es que 1 hora y media. Es que no sí, queda, el juicio, ¿vale? el Yo juicio pensaba que eran 20 minutos. Ah, sí, el juicio sí es voluntario. Pero El juicio es un ya acto voluntario hay un capítulo donde de media hora. su base es la proposición y el juicio es donde se afirma o se niega algo de una cosa o de alguien. Ajá. Eso es lo que explicaba la profesora en la clase cuando hablaba del juicio, que es uno de los 3 actos de la mente. ¿Usted cómo sabe qué dice el profesor en clase si usted no va a clase? Porque a veces fue la única clase que le asistí. Ah, sí, de Constanza. Es que yo usted nunca la he visto en clase. Yo tampoco voy, pero. No, es que mire, a mí me Es dio como amigdalitis. Recho, vamos a ver si no. A mí fue porque me dio amigdalitis. Ey, nos estamos echando la. Ay, ¿qué? Pero como si el profesor no viene en clase No, también. No, sí. No, no sé cuánto falta.
Y hay uno de 36 minutos. Ahí no. No, hay un capítulo de 36 minutos. Son 3 capítulos, diga. Son 3 1 hora capítulos. 45. O 2 videos de 1 hora. Ya van 20. Ya va, 3, 2, 21 minutos. ¿Ah? Va 21 minutos. 21. Sí, o sea, ya va casi una hora. Ah, pero está bien. Igual vamos con el tema 3. Ajá, seguimos con juicio, ¿verdad? Ajá, bueno. Esto de, ajá. Justicia y virtud son conceptos. Ajá. La justicia es una virtud en un juicio, porque establece una relación entre ambos. O sea, para que haya un juicio tiene que haber una relación entre concepto y juicio. Concepto puede ser la acción también. Ustedes dicen, denme un ejemplo. Denme un ejemplo. O sea, estamos hablando de conceptos. Tiene que haber una relación entre concepto y acción. Concepto y juicio, yo estoy claro. Yo estoy claro. ¿Y qué relación tiene? O sea, Ajá. el concepto. No lo entiendo, bueno. Mi mente filosófica. Es que cuando. no entiende. Ajá, es que cuando el concepto y el juicio así. Es que el concepto, Ajá. el concepto te permite saber la La esencia, esencia de de algo, algo. de la cosa. Y el juicio te permite afirmar o negar algo de esa esencia. Del concepto. Exactamente. Esa. No sé ni qué mierda dije. Pero la filosofía es así, no tienes que saber qué es la esencia de lo que es. Pero es que tú eres hermenéutico. Yo estoy viendo filosofía y respondo. ¿Quién? Yo con Me el preguntó. Y la filosofía es del tercero, ¿no? Ay, pero ustedes se ponen a tirar hate y le canta. El profesor yo no creo que vea la hora y media de No, podcast que para estamos mí grabando. que él va a. No, pero no haré podcast. Lo fuimos a Twitch. Por eso lo creo. Podríamos hacer. No haré podcast. No. Ok, bueno. Tomás de Aquino dice. Aquí, no, aquí sí. Aquí no. Ajá. Acción. Bueno, se lo Nunca queda había por pensado eso. ese tremendo chistoso. Aquí sí, aquí no. Qué Bueno, así mentira. se recuerda. Qué mentira de chiste, Dios mío. Esquizofrenia. Ey, eso sí está muy bueno. Nunca me saqué un librito así, migrante chiste en derecho. Hermenéutica de segundo año, ¿verdad? Ah, bueno, ustedes van a estar así de ¿Cómo va a decir esquizofrénicos eso? en segundo año. Ok. Acción del intelecto que compone o divide afirmando o negando. O sea. Sobre Eso, ajá. Y Dame un ejemplo. Parme. Eso. Parme dice acto intelectual por el que afirmamos o negamos. Todos dicen lo mismo. Realmente. Naturaleza del juicio. El juicio es considerado un acto mental completo porque relaciona conceptos, afirma o niega una relación entre ellos. Además, el juicio implica voluntad, ya que la mente decide aceptar o rechazar la relación entre los conceptos. Ejemplo jurídico. La ley injusta no es ley. En serio. Es un ejemplo de mucho idiota. ¿Cómo fue que llamamos? El juicio voluntario. El juicio voluntario. El juicio Afirma y niega algo sobre una persona o algo. sobre un concepto. Concepto. ¿Qué otra cosa ahí tiene? La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Tú estás cagado en la risa por el aquí sí y el aquí. Ey, ¿cómo va a tirarse eso? Es prohibido. En el examen, cuando yo leía aquí. Ajá, ¿qué más? Es concepto, lógica jurídica, juicio. ¿Qué más? Raciocinio. Vamos por raciocinio. Uy. Porque ya en concepto estoy ya. Sí, ya concepto como muy. No, ya. fuerza. Y juicio también. Sí. Y lo peor es que sin querer el concepto se vincula mucho con el juicio.
Claro, Sí, porque es sí, el sí. primer acto, ¿no? De la mente. Vamos a estudiar también el silogismo. Ajá, esa chama sí no tiene la menor idea, bro. Yo tampoco. Silogismo sí. Yo estoy en las cuando... nubes. Yo no reviso el grupo de hermenéutica porque ahí manda una señora todos los días unos buenos días con un Con un con café. un sticker de piolín, un sí, café, eso. no, así. Y la Pero, clase, usted no fue el martes pasado, pero el martes pasado era un café en un break. La ¿sabes? señora agarró y le dio café a todos. Y se trajo piolín. No, No, pero es que yo no reviso el grupo y en estos días lo revisé para lo de la clase del jueves. Que dijeron, no, profe, yo creo que es mejor dar para el martes el examen y que dé más clases sobre el silogismo. Y yo, ¿sobre qué? Sí, yo también me quedé así. Y no, y de paso esa clase no hablaron del silogismo, hablaron del raciocinio, de la unidad, del tema 4. El silogismo lo dejaron, o sea, lo hablaron fue 5 palabras. Todavía sigue la verdad del Classroom que le dice mi profesor. Porque uno le pregunta al Classroom, Pero es que usted no le pregunta al claro. Usted le o le pregunta a pregunta a Plus, cuáles van, y Plus te da temas distintos Sí, a la sí. unidad 2. Flash. Ahorita yo Por lo menos, Plus te da normas, interpretación Sí, sí. jurídica, te dan otros temas. Seguro que usted le preguntó a Flash. Sí. Billy le preguntó al claro y Que en, no se y le en el insultó. bloque está ahí pura pregunta suya. Mira, ajá, entonces hablamos que de una cosa más raciocinio. Sí, sí, al raciocinio. Y después al silogismo. Silogismo. Silogismo, ¿no? Entonces, arranco yo que la tengo aquí mismo y después ya. Den una idea. Entonces, se define como una operación mental por la que, a través de verdades conocidas, se llega al conocimiento de otro. Raciocinio es como una lógica. Sí, sí, porque es a través de verdades conocidas. ¿Cómo tener lógica? Mira, pues estábamos en juicio, pero No, pero es que ya pasamos. No estamos en concepto. Pero qué falta de juicio. Clasificación de la materia, clasificación de los juicios. No importa, entonces hablemos otro ratico de juicio y después pasamos al razonamiento. Ay, ¿Ustedes qué creen de pana? ¿Qué creen que aparezca en el parcial? Ese chaval era que. yo sé que lo seguro Muchos para mí, ejemplos de juicio. para mí lo seguro es el razonamiento. Ejemplos de silogismo. Ejercicio. Creo que había leído que el profesor explicaba ejercicio de silogismo. Mire, niño, no por silogismo. Vamos por juicio. Espere. Que apenas estoy volviendo a acordarme de la lógica jurídica. Ajá, continuamos con juicio. Pero, ¿ustedes creen que aparezca la clasificación de juicio en el parcial? Yo estoy asustado ya. Sí, Uy, ¿no? ojalá no aparezca eso. Son 20 preguntas. En la pasada él hizo fue 20 preguntas, ¿no? Sí, Sí, me parece. porque es que la clasificación de los juicios es. Yo intenté medio repasarla y la verdad es que se la he hecho. Vamos a eso de una vez. Ajá, clasificación de los juicios según su forma. Juicios afirmativos. Afirman algo del sujeto. Ejemplo, la ley protege los derechos. Ejemplo, este carro es bueno. Sacrilegio. Nosotros hemos hablado de cópula, no hemos hablado de cópula. No, ¿verdad? No, ¿Saben qué es todavía cópula? no. De cópula. Sí. Es como una palabra así fundamental en los juicios, para saber lo que son. No me parece. Ya. Ajá. Esa es la pregunta. Juicio negativo. Elemento de los juicios. Eso. El elemento del juicio tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Ajá. O una cúpula. Es que es una forma de. Exactamente. Este verbo, en los juicios siempre se tiene el verbo del ser. Porque el verbo ser es el que permite afirmar o negar algo de alguien. O algo. Eso es lo que explica. Es como una palabra que une. Que une el sujeto y el predicado. Innovar si es afirmativo, negativo, o sea, depende si es disyuntivo, si es universal. ¿Y yo qué pasa? Ya no pasaba. Ajá, continúa ahí. Susan. Juicios negativos. Niegan algo del sujeto. Ejemplo, la ley injusta no es ley. O sea, el carro. La ley justa no es ley. La ley injusta. Ah, perro, yo Y no, carro ya bueno. me explota la mente. Sí. No, Ay, póngase me este asusté, ejemplo. me dije, no, bolito. Póngase Hasta este que ejemplo. llegó mi carrera. Miren, miren. Ey, ¿tú sabes lo que la ley justa no es ley?
La ley injusta. No, listo. Ajá, ajá. A ver, del afirmativo es la ley protege los derechos. Y del negativo es la ley injusta no es ley. O sea, este carro no es bueno. Esa frase está buena. La ley injusta no es ley. En español, la negación se realiza principalmente mediante la palabra no. O sea, que en la fórmula es que el sujeto es diferente al predicado. Porque no estamos, no estamos afirmando, sino estamos negando. O sea, Los juicios negativos. o sea, yo tengo un sistema aquí, ¿no? Que la fórmula mental sería que el sujeto es igual al predicado cuando estamos hablando de que son afirmaciones. Cuando no son afirmaciones, sino son negativas, la fórmula mental es que el sujeto es diferente del predicado. El sujeto es aquello por lo cual afirmo se niega algo. Y el predicado es lo que afirma o se niega el sujeto. O sea, no de la ley necesariamente, pues, sino estamos hablando del concepto de, sí, o sea, del juicio. Ahí no, Ay, mi sistema, ¿no? Bueno, no, mira. o sea, no me río por usted, me río la reacción de él. Es que Pero yo te dice, el sujeto es diferente al predicado. Dice, ¿qué? Pero es que estábamos hablando de otra cosa. no, estamos hablando de los juicios, ¿no? El juicio. Sí, es el que juicio en el negativo juicio es- hay el sujeto. El sujeto es de El quien se habla. sujeto pues. es la ley. Mira, el sujeto es Es la de quien ley. se habla. Sí, sí, Exacto, sí, claro. sí. Y la ley El sujeto protege es de, los mira, derechos. papá, castellano básico, escuela, liceo, sujeto, Aquello quien de lo se habla. cual, De lo cual hablas. cual se va a Sí, afirmar, sí, se va a sí. negar. Y el predicado es Lo que se afirma Lo que se se niega. afirma se niega. Sí. Eso sí lo entendí. Entonces, por lo menos, si hablamos de juicio negativo, lo más importante es que exista un no, que es algo negativo. Que afirme que no. No. No, mano, o sea, tú lo escuchas muy No. estúpido, yo estoy claro. Pero si tú lo piensas, no se escucha estúpido, hermano. no. La filosofía de... Mira, Platón. Acá tenemos el próximo Platón. Es que yo copié la fórmula para entenderla mejor. Ey, Siento que estoy aprendiendo inglés, ¿sabes? Cuando me decían, cuando es negativo, usted dice no. Y ya. Pero sí entendieron, ¿no? Sí, sí, sí. yo sé, Ajá. yo sé. No, yo también. Yo voy por ahí. Ajá. Ok, clasificación según la materia. Es que quedó con cara como de... Verdaderos y falsos. Ok, los verdaderos son. Lo verdadero y lo falso. Verdad, falso. ¿Escuchó? Eso estamos hablando de clasificación de los juicios, ¿no? Porque, o sea, yo tengo, no tengo diferente. ¿Cómo estudiar? Porque... Aquí sí. Este va a ser, No, man, eso no, por favor. este va a ser el Pero video. con eso lo asocian. Ey, sí, aquí sí que es un juicio positivo, ¿no? No. Y aquí no, Y es un aquí juicio negativo. Ey, que porque tú estás hablando de la cuestión del juicio, ¿verdad? Y acabaste de decir que es por su cualidad. Aquí no es que No, dijo. Mira, aquí no dejémoslo, aquí y allá. Yo estoy Pero es hablando de... que él es el que dio el concepto de concepto. Aquí no. Pero ¿cuál cosa? Pero estamos hablando de juicio. Concepto, eso fue hace rato. Claro, no, pero no Pasamos hablemos, por no el hablemos aquí, aquí. del pana aquí. Porque no sabemos si está... Hablemos de la Se quedó clasificación de los juicios, ¿verdad? Tú estás hablando de los juicios que son por su cualidad. Ajá, ¿De cuáles mira. estás hablando tú? Según su forma. Bueno, sí, según su forma. Juicio según su forma. Y ahorita el que ibas a empezar a hablar es, ¿cómo se llama? Clasificación según su materia. Si esto fuera el podcast más aburrido de la vida. Yo creo que está bien. Para nosotros. Claro, sí, porque pero Ah. ay, seguro una persona vea el podcast y se Ah. empieza a reír y esto es ridículo. Clasificación de los juicios. Ahí tengo yo una. Ajá. Por su extensión, A ver, ya Eso, llevamos, eso ya va, es ya lo va. que- Llevamos 1 hora y 23 minutos. Mentira. Y 13 minutos. Claro, porque 35. Perdón, 36. Y 37. No, son 12. Veamos
Ay, no. 12, ¿cómo quedó? No le dé tanta filosofía a sumar, marico. Son No, mire, 72. ya se le va a quemar. 73. ¿Ah? 73. Bueno, homosexual, ¿y cuánto es una hora? 6. O sea, 60. 60. Bueno. Y nos quedan 13 minutos, así que sea 1 hora 13 minutos. O sea, que en 15 minutos nos vamos por culo. Pues sí, pues. Listo. Tenemos clasificación de los juicios por su extensión. Yo no Ajá. tengo eso. Y si pasamos así lo mismo, Universales. que yo no entiendo nada de Pero es silogismo. que ni siquiera hemos hablado de raciocinio. Pero es que yo creo que el raciocinio se puede estudiar individual. El silogismo yo no entiendo un culo. Usted tampoco, usted tampoco. Bueno, está bien. ¿Pero terminamos de hablar de los juicios o no? Vamos a pasar una vez para el silogismo. O sea, porque vayámonos por los conceptos en donde 4 podemos pensar más que uno, aunque los 4 estemos pensando como medio. No, por ejemplo, la filosofía de Susan por allá. Aquí sí, Aquí no, no. No, pero es que usted se estancó ahí. Sara, No, es que yo por hoy Usted ahorita va a llegó estar. y tras. ¿Cómo te va a Y decir? está hablando de eso acá en juicio. El chiste está mal. Es que es muy malo. Pero no sigamos. Pero es tan malo. Que da risa. O sea, ajá, sigamos silogismo. ¿Qué es el silogismo? Ajá. ¿Eso está donde? Yo no tengo eso. Yo tampoco tengo el silogismo. ¿Tú estás con Flash? Me pregunta qué es el silogismo. Dile a Flash que te haga un análisis del tema del silogismo y listo, se acaba el peor. Te dice, dile a Bien, Flash según que Aristóteles, te ¿verdad? El silogismo es la argumentación en que se comparan dos extremos con un medio para descubrir la relación que tienen entre sí. Según Aristóteles. Dos extremos con un medio para... Descubrir la relación. O sea, es comparar dos conocimientos para descubrir la relación que tienen entre sí. Ah, o sea, es como buscar, imagínese el espectro político. Existe la izquierda y existe la derecha. Ajá. Bueno, es como buscar la intersección Sí, entre dos en la el centro. ilación, la Exacto. unión. Ahí está el centro y el centro explica el porqué de la derecha, el porqué de la izquierda y la comparación entre los dos. Yo tengo un ejemplo muy bonito, ¿no? Que dice que el silogismo es la máquina de razonar. La demostración es esa misma máquina, pero alimentada con combustible verdadero. ¿Qué quiero decir yo? Que el silogismo puede producir basura si le das basura. Y la demostración solo produce certeza porque sus ingredientes son verdades evidentes. Ya va, el silogismo es negativo. Sí, o sea, es que el silogismo es como algo muy general. O sea, Ok. tú puedes hablar de silogismo en lo que sea. Ok. Mientras que la demostración, que es como lo aparte, o sea, es como otra forma de pensar. Solamente son verdades las que se hablan ahí. Porque no es una demostración, pues, algo que existe. Ok. Bueno, aquí dice, en hermenéutica jurídica el silogismo es el método lógico mediante el cual se aplica una norma jurídica a un caso concreto para obtener una conclusión o decisión jurídica. Es decir, es el razonamiento que utiliza el juez o intérprete para relacionar la ley con los hechos y llegar a una solución jurídica. Es como razonamiento lógico y comparación de las Bueno. partes. Uy, ¿qué le pasó? No sé, escuché como una moto por ahí, pero no. Oh, ¿por qué suena tan duro? Es que yo creo que ella sonó algo y creo que lo Susana, escuché muy soltaste. cerca. Susana, soltaste. ¿Tú estabas subiendo o bajando? Ah, sí. Le escuché como Qué aquí. loco. Qué loco, pero en ella escuché eso. Esto está ahí, ¿no? Ajá, y el aquí. Ajá. Eso no, eso no. No, porque Ya va, sigo sin entender qué es el silogismo. razonamiento deductivo compuesto por dos premisas y una conclusión, donde la forma general se aplica a un caso particular para determinar la consecuencia jurídica. El silogismo es una forma de razonar. En otras palabras, permite... Ajá. Ey, tampoco hemos hablado de premisa mayor, premisa menor. Ya queda Eso lo dejamos para otro video. Ok. Otro video en el canal. Permite Tenemos interpretar y aplicar el derecho de manera lógica. El silogismo es un razonamiento lógico, ¿verdad? Pero en sí silogismo, ¿qué significa? Silogismo jurídico. Un concepto, o sea, es esencial. ¿Se puede decir? ¿Sí, no? Mano, pero ¿qué? Estamos relacionando todo y... Es lo que permite interpretar y aplicar el
separando Ajá. todas las partes. Es como una manera de raciocinio analítico. ¿Sabes? Porque, o sea, a ver, el silogismo analiza las partes para llegar a una conclusión. ¿Sí me explico? Eso es el silogismo. No se desglosa, ¿verdad? Lo que hace, sí. Yo te creía que no, pero sí. El silogismo tiene tres partes. 1. Premisa mayor. Es la norma jurídica general establecida en la ley. Ejemplo, quien comete hurto debe ser sancionado. Ajá. Eso es Premisa menor. premisa menor es el hecho concreto del caso. Ejemplo, Juan cometió hurto. Y la tercera conclusión. Es la decisión jurídica que resulta de aplicar la norma al hecho. Ejemplo, Juan debe ser sancionado. A ver, uno es que dice, a ver, la premisa mayor es Es la regla general. ajá, la regla general antes de que alguien la cometa. Dígale a Javier que ya tenemos más de hora y pico grabando. No respondí, así que. ¿Qué lo dejamos así? ¿Lo dejamos así? Pues sí. Ese no es nada. Bueno, ya hemos llegado al fin de este video. Estamos 100% preparados para el día martes. Esperemos. Esperemos, bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ah, pero me dice, bueno, yo soy Eliezer León. Mi nombre es Daniel Jiménez. Sí, sí, porque después en el video uno nunca sabe. Sí, es. Vea, profe, para que sepa quiénes fuimos los que estuvimos haciendo el video, fuimos ella y yo no. No, mentira. Jerico Araujo. Daniel Jiménez. Eliezer León. Susan Segarra. ¿Sí llegaron? Segarra. Y aquí. Segarra. Ya ahí Se quedó. tampoco. Coño, no.